La segunda, que tiene que ver con la naturaleza del hombre. Entonces, dos creencias bíblicas que tiene esta doctrina, que componen esta doctrina, que es, repito, la creación, la que vamos a ver hoy día, y la próxima semana vamos a ver la naturaleza del hombre. Así que vamos a ir rápidamente a nuestro estudio y vamos a comenzar con una pregunta importante. Yo quisiera que ustedes tengan a la mano su lapicerito, tengan a la mano para que puedan apuntar, para que puedan registrar algunas ideas, los versículos de la Biblia. Ustedes saben que ponemos todos los versículos para que ustedes puedan anotarlo y tenerlo ahí, para que ustedes puedan reforzar su estudio personal. Siempre es bueno remarcar que lo que yo comparto aquí, ustedes pueden ahondar, pueden investigar con mayor énfasis en sus hogares, en sus momentos de estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la creación. ¿Ya? Ese es nuestro tema que vamos a desarrollar durante esta noche. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando es, como dice ahí, clase bíblica avanzada. Entonces nosotros nos estamos ciñendo a lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces cada día aprendemos lo que la Biblia nos dice. Ya extraemos los principios bíblicos y vamos justamente a responder, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación? Y vamos a comenzar con los textos, ¿no?, que nos van a ayudar a entender el relato de la creación. Entonces vamos a abrir Génesis capítulo 1. No vamos a leer todos los versículos, solamente está ahí colocado para que ustedes vean como referencia, ¿ya? Para notar que hay dos relatos de la creación. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque algunos no le encuentran mucha coherencia. ¿Por qué dos relatos, no? ¿O son dos relatos diferentes? ¿A qué se refiere ese primer cielo y tierra? ¿O creó los cielos y la tierra? ¿No? Si los cielos y la tierra estaban ya creado antes. Entonces hay dos relatos, ¿no?, que no se oponen, sino que al contrario se complementan. Por ejemplo, el primer relato, que justamente vamos a ver aquí en Génesis, ahí ustedes pueden abrir sus Biblias en Génesis. Como les dije, no vamos a leer todo, pero yo solamente quiero que ustedes abran este capítulo y vamos a encontrar, dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los teólogos mencionan, y creo que aquí también nos da como que una luz respecto a que previamente ya había una creación, ¿no? Esta creación pues está compuesta por lo que aquí se está mencionando como la tierra desordenada y vacía, las tinieblas, ¿no? Probablemente, ¿no? No podemos ir con certeza porque eso es lo que nos da aquí la palabra de Dios, nos menciona la palabra de Dios, pero nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que va a suceder a partir de allí, ¿no? Dice, y dijo Dios sea la luz, y ahí comienza, ¿no? Comienza la Biblia a relatarnos la creación. Entonces, vemos también aquí, en esta primera parte, que Dios crea, ¿no? Aquí dice el primer día, el segundo día, ¿no? Va creando, ¿no? Vamos revisando rápidamente, ¿no? Dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y fue el primer día. Luego dice el versículo 6, luego dijo Dios haya un firmamento en medio de las aguas, para que separen las aguas de las aguas, y ahí comienza a crear ya el firmamento, ¿no? Comienza a separarlo, ¿no? Y eso fue el segundo día. El versículo 9 dice que Dios dijo que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. O sea, lo primero que había hecho, o lo anterior, era separar, ¿no?, del cielo, el firmamento, de
lo que estaba abajo. No vamos a decir la tierra porque estaba mezclado todo, agua, tierra, todo eso, pero separó. Y ahora el versículo 9 nos habla de que los cielos están ya arriba y todas las aguas que están abajo estaban mezcladas, se separan, ¿no? Y entonces se crea, o Dios crea la tierra para un lado y el agua para otro lado. Y es ahí donde se ve el conjunto de las aguas llamados mares, como dice aquí el versículo 9, ¿no? Asimismo, en ese mismo día, Dios hace producir la hierba verde, ¿no? Dios hace producir las plantas, ¿no? Para que den fruto y den semilla. Y ahí está, todo lo que cree el Señor. Y dice el versículo 13 que fue la tarde y la mañana, el tercer día, ¿no? Luego vamos al versículo 14 y el versículo 14 nos habla de las lumbreras, ¿no? El firmamento, los cielos, es decir, las estrellas, el sol, la luna, ¿para qué? No para adivinar la vida de las personas, ¿no? Y aquí encontramos claramente en el versículo 14 de Génesis que Dios no creó eso para que nos anuncie a nosotros el futuro. Esas son cosas, son materia, ¿no? Que Dios creó con un plan. ¿Y cuál era el propósito? Aquí está el propósito, dice el versículo 14. Haya lumbreras, dice, en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. O sea, la función de estos astros era separar el día de la noche y también dice para servir de señal para las estaciones, los días y los años. ¿Ya? Es la Biblia la que nos marca a nosotros la pauta respecto a lo que le llaman la astrología, ¿no? ¿No? Así que hay algunos que probablemente les gusta revisar el horóscopo, ¿no? Y están buscando que los astros les favorezcan, ¿no? Como dice por ahí ciertos adivinos, ¿no? Que prácticamente, y yo digo así puntualmente, solamente están para robar el dinero de las personas, porque no hay otra cosa que ellos hacen, ¿no? Solo que lo hacen de una manera legal, ¿no? Entonces, aquí encontramos claramente por qué Dios creó eso. Muy bien, ¿qué más? Vamos ahí a ver la lumbrera mayor, la lumbrera, en fin, ¿no? Entonces, Dios vio que era bueno y el versículo 19 dice que fue la tarde y la mañana y fue el día cuarto, dice, ¿no? Muy bien, estamos en el cuarto día. Ahora vamos al versículo 20 y dice que Dios hace que produzcan las aguas seres vivientes, es decir, los animales acuáticos, los peces, y también las aves para que vuelen sobre la tierra, ¿no? En el firmamento de los cielos, creó Dios los monstruos marinos, en fin, todo los peces y las aves. Y Dios dijo, el versículo 23, que fue la tarde y la mañana el quinto día. Y muy bien, vamos al sexto día. Dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes según su especie, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y Dios hizo los animales, ¿no? Pero después el versículo 26, y eso vamos a ahondar un poquito más adelante, Dios crea al hombre. O sea, Dios crea los animales y al ser humano en el sexto día de la semana, ¿no? Y bueno, del capítulo 2, versículo 1 al 3, encontramos que Dios dice allí en su palabra fueron acabados los cielos y la tierra, y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Ahí termina la creación. Ese es el primer relato, ¿ya? Y ahora, este primer relato no tiene diferencia con el relato, con el segundo relato que vamos nosotros a comentar en este momento, que vamos a hablar en este momento, sino que este primer relato, esta primera narración, lo que nos hace ver a nosotros es el orden cronológico de la creación, o sea, cómo Dios creó y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a entender mejor por qué hay un primer relato, ¿sí? Y el segundo relato tiene que ver ahora desde el capítulo 2, 4 al 25, Génesis 2, 4 al 25, ¿no? Ahí vamos a encontrar, dice aquí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados.
cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ninguna planta del campo. Y ahora entramos al versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está mencionando cómo Dios prepara las cosas para que el ser humano habite, para que cree al ser humano. Y dice aquí que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero en el primer relato habíamos visto que Dios dijo que hagamos. Entonces aquí lo que hace, si en el primer relato había dado un énfasis en el orden cronológico, en el segundo relato ya lo que hace el Señor a través de su palabra es describir el lugar que ocupa el hombre en la creación. Es decir, da más detalles de todo lo que hizo para preparar el ambiente para el ser humano. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque el ser humano es la corona de la creación. O sea, tú y yo debemos sentirnos felices, hermano, porque Dios a nosotros nos hizo para coronar su creación. Entonces, ahí está el primer y el segundo relato, ¿no? Recuerden, el primer relato es dar un orden cronológico dar un orden cronológico de la creación. Y el segundo relato es el énfasis está en la creación del ser humano, ¿no? Ahí como que uno encuentra el sentido de todo lo que creó para quién, ¿no? Muy bien, mira que el tiempo se está pasando rapidísimo. Vamos a avanzar. Ahora, algunos se preguntan, ¿fueron días literales o fueron miles de años? Esa es una cosa que a veces nosotros escuchamos, ¿no? Pero miren, vamos aquí a Génesis nuevamente en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos 5, por ejemplo, dice fue la tarde y la mañana. Vamos al versículo 8, vamos a ver nuevamente fue la tarde y la mañana. Segundo día, vamos al versículo 13 y fue la tarde y la mañana. El tercer día y así, y así. Cada uno de los versículos que está ahí nos dice fue la tarde y la mañana. Ahora, yo pregunto, tarde y mañana. ¿Qué significa tarde y mañana? Yo quiero que tú recuerdes lo que yo te enseñé, te presenté la primera clase, cuando hablamos sobre la Biblia. No sé, espero que ustedes se acuerden. Y si no, recuerden que todos los videos de nuestras clases están grabados en el YouTube. Están ahí, tengo un canal que se llama Ministerio Eduardo Esteban, así que ustedes pueden buscar ahí las clases anteriores, porque todo esto es una secuencia, ¿no? De creencias que vamos avanzando, avanzando. Entonces, ahí está. Y cuando hablamos sobre la Biblia, nosotros mencionamos que hay que leer la Biblia en el contexto cultural del escritor. Y recuerden aquí que cuando se está escribiendo la Biblia, quien está escribiendo la Biblia es un hebreo. Es un hebreo. Entonces, tú tienes que entender, entonces cuando dice aquí tarde y mañana, esa expresión se está refiriendo a un día, pero un día de 24 horas. Un día de 24 horas. Además de eso, grábate bien, yo cada día en estas clases les enseño una palabrita en griego o en hebreo. Ahora la palabrita que ustedes van a aprender en este momento es la palabra yom. Yom, ¿ya? Yom. Y-O-M. ¿Qué significa yom? Yom significa o se traduce a nuestro idioma como día. Pero esta palabrita yom, cuando está acompañada de un número definido, como en este caso fue el primer día, o sea, el primer yom, fue el segundo día, el segundo yom, fue el tercer día, el tercer yom, siempre en el idioma hebraico o hebreo antiguo, bíblico, cuando esta palabrita yom va de la mano de un número definido, siempre significa un día literal de 24 horas, siempre, siempre. Entonces nosotros tenemos que conocer esto para que no vengan a engañarnos y a decirnos que era un día o mejor dicho, que Dios creó cada uno de los días de la creación 1000 años.
1000 años, ¿no? A veces eso nos dicen, ¿no? Y utilizan todavía un texto bíblico donde dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y eso pues básicamente es engañar, ¿no? Esos ustedes los pueden encontrar en segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 8 dice, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y la gente quiere probar que por eso que existe la evolución y que las cosas se fueron evolucionando, incluso utilizando a Dios, o mejor dicho, Dios utilizó la evolución, ¿no? Y fue creando a través de miles de años. Sin embargo, la Biblia claramente, bajo lo que les acabo de decir, no permite eso, no permite una buena interpretación de la Biblia, utilizando bien el idioma y también la cultura de los escritores, ¿no? Entonces nos ayuda a llegar a entender, comprender que eran días literales, fueron días literales, ¿no? Aquellos queridos amigos que están hablando de que la creación fue a través de periodos indefinidos de millones, miles de millones de años, lo que están haciendo es negar la palabra de Dios, negar que la palabra de Dios tiene verdad, ¿no? Algo así como lo que hizo la serpiente en el Edén, ¿no? Tergiversó la palabra de Dios para engañar a Adán y Eva. Muy bien, bueno, nos está ganando la hora, ¿no? Entonces, podemos encontrar otras cosas más, pero vamos a avanzar, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito el Dios de la creación. Vamos a ver el Dios de la creación, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es lo que nos enseña el Dios de la creación? A ver, cuando nosotros escuchamos aquí que Dios creó el mundo, entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Qué clase de Dios es nuestro creador? ¿No? Ese Dios poderoso, grande, del cual se habla, ¿puede interesarse por una persona tan pequeña como nosotros? Que dicho sea de paso, en el universo, queridos hermanos, nosotros somos como átomos, somos tan pequeñitos, ¿no? Y nosotros podríamos decir, ¿no? ¿Y Dios por qué está tan interesado, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca del Dios de la creación, ¿no? Cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios va formando primero la luz, luego separa el firmamento de lo que está abajo, de las aguas, ¿no? Que están mezcladas con la tierra y las separa. Cuando vemos que va ordenando, va separando las aguas a un lado, la tierra a otro lado, y comienza a ordenar. Luego pone las plantas, luego pone los peces, luego pone las aves, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a ver ese orden, entonces nosotros encontramos que es un Dios responsable, ¿no? Es un Dios responsable, ¿no? ¿Cómo, cómo podría Él poner a un hombre en un lugar donde no va a haber oxígeno, donde no va a haber comida, ¿no? ¿No? Es como un padre, una madre que se une, ¿no? Antes de tener un hijo, por eso le dicen, tiene que hacer la planificación, dice, ¿no? Tienen que hacer la planificación, dónde va a dormir el bebé, dónde vas a vivir, dónde vas. Entonces, una vez que uno planifica, eso es responsabilidad, ¿no? Esa es responsabilidad. Ahora, Dios de la misma manera fue muy responsable, ¿no? Para crear primero todo y luego colocar ahí en el huerto del Edén al hombre, al ser humano, ¿no? Además de eso, cuando nosotros hablamos de que Dios es un Dios responsable, estamos hablando de un Dios que quiere que el hombre tenga libertad, libertad para relacionarse con Él, para interactuar con Él, pero de manera voluntaria, ¿no? Entonces, no, Dios no quería forzar la relación con con su creación, con sus hijos, en este caso el hombre, ¿no? Que es un ser que no es un animal, ¿no? Como algunos lo llaman, animal racional. El ser humano no es un animal racional, el ser humano, es un hombre, es la humanidad, ¿no? El animal es animal, ¿no? Ser humano es ser humano, ¿no? Así que hay que ir sacando tal vez algunos conceptos que nos ponen a veces en el colegio, ¿no?
Y ese ser humano es ser humano muy diferente a los animales. ¿Por qué razón? Porque tiene capacidad de decisión, cosa que no tienen los animales, ¿no? ¿Qué más? También podemos aprender del Dios de la creación que la Biblia nos enseña quién creó. Es decir, todos los miembros de la deidad, de la divinidad, estuvieron involucrados en la creación. Pero si nosotros leemos San Juan capítulo 1 del 1 al 3, vamos a abrir San Juan capítulo 1 del 1 al 3, vamos a ver allí que el creador, o mejor dicho, nos va a dar claramente quién es el creador. Y dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, pero ahí no nos dice, ¿no? ¿Quién era el verbo? Pero vamos al versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ya nos da la clave. ¿Quién es el creador? ¿Quién fue el que creó? ¿Quién fue el agente activo de la creación? Fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo. Toda la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estuvieron involucrados en la creación, pero el agente activo de la creación fue el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces Jesús es el creador, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos aprender del Dios de la creación? La Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor, ¿no? A mí me impacta este versículo de Apocalipsis 13:8. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y me impacta mucho porque me hace reflexionar en el contexto de la presciencia de Dios. Ustedes saben qué cosa es la presciencia, ¿no? Eso lo estudiamos en la clase Dios el Padre, ¿no? No. La presciencia de Dios quiere decir que Él sabe las cosas antes de que sucedan. O sea, eso, el Señor sabía que Adán iba a desobedecer y que por causa de él iba a ser crucificado. Y es interesante, ¿no? Como cuando Dios sopla, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la figura estamos viendo ahí la creación del hombre, ¿no? Y cuando Dios está creando, cuando el Señor Jesucristo está creando, Él sabía lo que iba a pasar. Ahora algunos dirán, pastor, pero ¿cómo sabiendo lo creo? No, es que una cosa es que Dios sepa y otra cosa es que Dios manipule, ¿correcto? Son dos cosas muy diferentes. Repito, una cosa es que Dios sepa y otra cosa es que Dios manipule. Porque si tú estás poniéndote como muchos, ¿no? Se ponen ahí y quieren quedarse solamente en esa expresión de que, Dios pudo evitar, ¿por qué si Él sabía que iba a pasar? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? No, es que Dios sabía y gracias a Él, ¿no? Que sabía, para que Él pueda saber también qué hacer a lo que iba a suceder, porque él tenía que respetar la voluntad del hombre, porque acabamos de mencionar que lo había creado con libertad. Por lo tanto, cuando Jesús estaba soplando el aliento de vida en la nariz del ser humano, prácticamente lo que estaba haciendo también era saber que ese aliento que le estaba dando vida al hombre era el mismo hombre quien le iba a quitar su aliento de vida, ¿no? Para que un día muera Jesús en la cruz del Calvario. Qué tremendo, ¿no? Eso es amor. Por eso es que, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Por qué Dios se inmoló desde el principio? Desde el principio Él ya quiso salvar a la humanidad. Ya sabía que se iba a perder, pero repito, Él no modificaba. Así que si en algún momento tú estás pensando, estás diciendo, no, pero si sabía por qué permitió que esto... No, pues permitió porque Dios respeta tu libertad. Y ese es el fundamento más grande del amor, la libertad. Nadie te puede obligar a ti a amar a nadie, nadie, nadie. Entonces, la creación también nos muestra un Dios de amor, un Dios de amor. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación?
¿Para qué creó Dios todas las cosas? ¿Para qué creó Dios todas las cosas? A ver, vamos a ver, ¿están conectados o no están conectados? A ver, quiero verlos reaccionando, a ver, un dedito, para ver si están conectados, ¿no? Porque de repente están allí, pero están haciendo otra cosa. No, a ver. Muy bien, excelente. Muy bien, ahora, propósito de la creación. Revelar la gloria divina. Ese es el primer propósito de la creación. Mira, vamos a buscar Salmos capítulo 19. Vamos a Salmos capítulo 19. Y vamos a ver allí en ese versículo, ¿no?, que la creación revela la gloria de Dios. Salmos 19. Es uno de los salmos muy hermosos relacionados a la creación. Dice así, del 1 al 4, es hermoso este salmo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ahora vemos acá, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cosa hace la creación? Manifiesta la gloria de Dios. O sea, ¿tú quieres realmente ver la gloria de Dios? Mira la creación, observa la creación, disfruta de la creación, querido amigo. Disfruta de la creación, querida amiga, hermana, ¿no? ¿Por qué nosotros hoy en día no glorificamos a Dios? Porque no estamos fijándonos cada detalle de la creación, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, se han puesto a pensar en el nacimiento, ¿no? Bueno, los que somos padres y se han puesto a observar realmente el desarrollo de un bebé, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Es extremadamente maravilloso, ¿no? Cuando mi esposa estaba embarazada, ¿no? Y yo pues veía, ¿no?, cómo dentro de su barriguita se movía el bebé, ¿no? Este es algo espectacular, ¿no? Es algo espectacular. Luego cuando está dentro de la barriga o del vientre y cuando sale, mira esa transición de que está dentro y sale, ¿no? O sea, estaba dentro. El oxígeno, ustedes pueden decir, pero uno lo ve, está dentro de agua, ¿no? Está dentro de agua, ¿no? En ese líquido amniótico. Y cuando sale, ahora respira. Esto solamente puede ser un diseño inteligente, un diseño de Dios. Y cuando uno ve eso, por eso que cuando uno ve a su hijo, ¿no? Y sobre todo cuando tú lo miras y te dice, no, pastor, se parece a usted, igualito a usted, uno es feliz, bueno, feliz, uno es feliz, bueno, que la maravilla de la creación, ¿no? ¿No? Y cómo uno va creciendo, ¿no? Hoy, el otro día me estaba poniendo a observar a mis hijos, ¿no? Ya están grandes, ya están grandes. ¿En qué momento crecieron? ¿En qué momento? Y uno ve, ¿no?, cómo los huesos se van estirando, cómo se van engrosando, cómo comienzan a crecer, sus facciones de algunos van cambiando. Es una maravilla. Cuando uno solamente ve una plantita, cómo crece la plantita, la fotosíntesis, la metamorfosis de una mariposa, ¿no? Por ejemplo, estaba observando, ¿no?, cómo hoy día están sembrando en agua, ¿no? En agua, con tubos, ¿no? Con tubos, en tubos les hacen huequitos y meten ahí y el agua pasa por ahí, ya ni los ponen en la tierra, ¿no? Cómo Dios en su creación permitió que las plantas se desarrollen también de esa manera, ¿no? Y el ser humano justamente que estudia la creación, ¿no? Puede darse cuenta de esas maravillas, ¿no? Por eso, queridos, ustedes deberían dedicar un tiempo a estudiar algunas cosas de la creación, ¿no? No es necesario ser científico para esto. Hay algunos libros, algunos documentales donde uno puede observar las maravillas de la creación, ¿no? Un día, por ejemplo, leí sobre un artículo que decía, ¿no? Si, por ejemplo, si no hubieran abejas en el mundo, ningún ser humano existiría, ¿no? Las abejas le dan un equilibrio al universo, ¿no? Es increíble, ¿no? Interesante esto.
¿Qué más? Poblar el mundo. Ese es otro propósito de la creación. ¿Qué cosa dijo el Señor? Solamente vamos a leer Génesis 22. Génesis 22. Dice así la Biblia. Génesis 22. Dice el versículo 20. Perdón, 2. Génesis 2. El versículo 20 dice así. Era 1.20, perdón, 1.28. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dice, llenar la tierra para poblar el mundo, ¿no? Poblar el mundo. Y Génesis 20, 22 al 25 nos habla que allí pues, gracias a la unión de las parejas, ¿no? Porque allí vemos las parejas, ¿no? Las parejas, ¿no? Y Adán necesitaba, porque ya había visto que tenían parejitas los animalitos, ahora necesitaba Adán su pareja y Dios le puso su pareja. Dios lo hizo a propósito, no, no es que Dios no lo había hecho mal o no había pensado, no, Dios hizo a propósito crear después a Eva, para que Adán se dé cuenta de la necesidad de no vivir solo. Hermanos, aquí hay un principio, amigos, aquí hay un principio. El ser humano no puede vivir solo, no puede estar solitario. No estoy hablando específicamente de casarse, estoy hablando de vivir en comunidad. Dios creó al ser humano para vivir en comunidad, ¿no? Por eso es que debemos considerar siempre a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para vivir así, relacionándonos unos a otros. Entonces, dos propósitos de la creación: revelar la gloria divina y poblar el mundo. Para eso Dios creó. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones de la creación y con esto vamos a terminar. Miren, no tenemos suficiente tiempo, pero ustedes tienen ahí los versículos, tienen los textos. Yo voy a ir mencionando cada uno de ellos nada más. Pero en la primera parte podemos ver que al estudiar bien la creación, al estar conscientes de que Dios creó este universo, esto es un antídoto contra la idolatría. Si nosotros leemos en Salmo 96, 5 al 6, nosotros encontramos que la diferencia entre los otros dioses, que obviamente eran dioses inanimados, eran dioses que no vivían, no respiraban, eran dioses inventados, ¿no? En estatuas, en fin, figuras que ellos hacían. Estos dioses no se comparaban, ¿no? Lo que resaltaba siempre de nuestro Dios, del Dios verdadero, en la Biblia, a través de la cultura, era que Dios era el único que creaba, el único creador, ¿no? Entonces, cuando uno reconoce a Dios como creador, entonces no puede adorar otra cosa, porque si reconoce a Dios como su creador, entonces tiene que darle lealtad a ese Dios, ¿no? Y cualquier relación que estorbe esta lealtad con Dios, es decir, darle el primer lugar a Él, porque es mi creador, es mi sustentador, simplemente es idolatría, ¿no? Lo primero que tienes que tú hacer al levantarte como un ser creado es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. Así que mis queridos amigos y hermanos, eso es lo primero. El antídoto contra la idolatría, ¿no? ¿Qué más nos ayuda? La doctrina de la creación. La doctrina de la creación nos ayuda a entender cuál es el fundamento de la verdadera adoración. Nuestro culto a Dios se basa en el hecho de que Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas, por lo tanto tenemos que obedecerle. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar se expresa a través de la obediencia. ¿Y por qué es importante obedecer? Porque Dios nos creó y Él sabe mejor cómo funcionamos. ¿En qué más está implicado la doctrina de la creación? ¿Qué implicancias también trae la doctrina de la creación? En el matrimonio. O sea, mira, hoy día vivimos momentos en los cuales nosotros estamos notando que
ahora existen pues diferentes tipos de matrimonios, ¿no? Y solamente una corrección ahí para matrimonio, ¿no? Matrimonio que les pueden llamar matrimonio del mismo sexo. Estamos hablando pues de no de un matrimonio, porque matrimonio, la misma palabra viene de dos vocablos, ¿no? Matri, de matriz, y monio, de, de mono, ¿no? No de mono, no del animal, sino mono de uno, ¿no? Entonces quiere decir, matrimonio quiere decir una sola matriz, eso quiere decir matrimonio. Entonces, en un hombre y una mujer que se juntan, hay una matriz, ¿verdad? Porque ¿dónde se hace o se forma el bebé? ¿De dónde Dios forma el bebé? En el vientre de la mujer, esa es la matriz, ¿no? El hombre no tiene matriz. Pero si se casan dos mujeres, y dice, no, matrimonio, dice, entre dos mujeres, no existe matrimonio entre dos mujeres, porque ya no sería matrimonio, ya sería matridos, ¿no? Matridos, porque no sería una sola matriz. Si se casan dos mujeres, habrían dos matrices, ¿no? Mientras tanto, si se casan dos varones, no habría ninguna matriz, porque no habría dónde formar el bebé. Entonces la misma palabra matrimonio no se puede aplicar para el casamiento de dos personas del mismo sexo. Por eso después le cambiaron a unión civil, en fin, ¿no? Obviamente se respeta la libertad que cada uno decide tener, ¿no? Como acabamos de mencionar, Dios creó al ser humano con libertad, pero eso no quiere decir que por más que tenga libertad, puede contradecir lo que está escrito, lo que está registrado, ¿no? Dios creó hombre y mujer y la creación lo valida, ¿no? El hombre con sus características fisionómicas o fisiológicas, perdón, fisiológicas y la mujer con sus características fisiológicas y ambos se complementan. Cuando dice te haré ayuda idónea, ¿qué cosa quiere decir ayuda idónea? No está diciendo que vas a ser la esclava, lo que está diciendo es que van a complementarse. La mujer es ayuda idónea del varón y el varón es ayuda idónea de la mujer. Ambos se complementan, están en el mismo nivel, ninguno está por encima del otro. Los dos valen lo mismo y los dos se complementan. Entonces, en la creación nos ayuda a entender eso. Cuando tú estudias la Biblia y ves ahí claramente esto, obviamente con humildad, con deseo de conocer de Dios, entonces encuentras un equilibrio. Por lo tanto, el matrimonio también se resalta en esta doctrina de la creación como una institución divina, ¿no? Y otra cosa, que la creación nos ayuda a recordar lo que dice aquí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne, una sola carne. Entonces, eso vemos. ¿En qué más tiene implicación la doctrina de la creación? En la autoestima. Querida amiga, amigo, que estás aquí conectado, que estás viendo, la doctrina de la creación te ayuda a darte cuenta quién eres. ¿Quién eres? Génesis 1:27 dice que Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Dios te hizo a su imagen y su semejanza. Jamás dejes que te pisoteen en esta vida. Jamás dejen que te quiten el valor, que te maltraten. Tú fuiste creado para reinar, tú fuiste creado para gobernar. Dios te hizo gobernante, su corregente con Él. Él te dio el mundo para que lo conquistes. Él es tu Padre, te hizo a su imagen. Por lo tanto, el problema, mejor dicho, está cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando dejamos de reconocerlo a Él como nuestro Dios. Cuando tú dejas de reconocer a ese Dios como tu Dios, entonces pues tú eres cualquier cosa. Tú te arrastras en esta tierra, vives como esclavo, esclava. ¿Por qué? Porque no lo reconoces a Él como Dios. Pero la Biblia, a través de este estudio, esta doctrina de la creación, nos hace ver lo maravilloso que somos. Tú eres maravilloso no por lo que tienes, sino por lo que eres. Tú eres maravilloso no por lo que se ve en ti físicamente, sino por lo que tienes dentro de ti.
vales más que cualquier cosa aquí en esta tierra, porque eres imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios solamente se puede ver, se puede notar cuando tú estás conectado con Dios, cuando vives con Dios, cuando oras, cuando estudias la Biblia, cuando compartes el Evangelio. Entonces ahí es donde tú tienes una comunión estrecha con Dios. Bueno, queridos, el tiempo se me está yendo. Vamos a mencionar otra implicación en la mayordomía. Te hace dar cuenta quién, como eres semejante a Dios, eres un corregente con Él. También lo que hace el Señor es que te crea para que tú administres lo que es de Él. Nada de lo que hay en esta tierra es tuyo o mío. Por eso cuando recuerdo una vez cuando fuimos a comprar un terreno para un templo, ¿no? Yo le dije nos quería vender a $30,000, ¿no? Un terreno. Y fuimos ahí con una comisión. Y yo le dije, ¿no? O creo que era 50,000. Pero le dije, ¿no? ¿Tú sabes de quién es este terreno? Le dije, ¿no? Y me dijo así, claro, es mío. No, le dije, eso es lo que tú piensas. Le dije. Este terreno no es tuyo, este terreno es de Dios. Le dije así. Y Él te lo ha dado a ti para que lo administres. Y Dios está queriendo que tú lo des a la iglesia. Así que tienes que rebajar. ¿Sabe cuánto nos vendió ahora que recuerdo bien? 35,000. Bajó $15,000, ¿no? Dios trabajó en esa persona. Se dio cuenta que de verdad, que esta tierra no le pertenece a nadie. No es del gobierno, no es de nadie, no es ni siquiera si algún amigo que está escuchando dice, no, este es mi terreno, yo lo he comprado, ya puedes haberlo comprado, lo que sea, pero eso sigue perteneciendo a Dios y Dios te lo ha dado para que lo administres bien. Ese cuerpo que tienes, Dios te lo ha dado para que lo cuides. Tienes que cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, alimentarte bien, ¿no? Dios nos ha dejado a nosotros para administrar dones, talentos, tiempo, tesoros, todo para gloria de Dios, ¿no? Y eso implica responsabilidad por el medio ambiente, ¿no? No estar botando basura en la calle. Yo veo a veces de los carros, botan su botella, botan su basura, su papel higiénico. Eso es contaminación, eso no es ser mayordomo. Otra implicación de la doctrina de la creación es que nos ayuda a recordar la santidad de la ley de Dios. Dios les había dado a Adán y Eva un árbol que no debían ellos tocar. Había una ley, desde el Edén está la ley. En esa prohibición estaba la ley de Dios, su carácter, ¿no? Lamentablemente, pues el hombre desobedeció, pero desde la creación, desde el inicio, los orígenes de este mundo, encontramos a un Dios que tiene leyes. Y aquel que desobedece las leyes trae consecuencias. También nos enseña la creación, como dice Salmo 139, que Dios formó en el vientre de nuestra madre a cada uno de nosotros. La vida es sagrada. Nosotros no podemos matar a nadie a través de un aborto, porque la vida es sagrada, ¿no? Dice la historia que una mujer fue al médico, estaba con 3 semanas de embarazo y le dijo, no, quiero que lo mates, quiero abortar. Y el doctor le dijo, ¿tiene usted un hijo, una hija? Sí, tengo un hijo, le dice, de 3 añitos, le dice, pero este que viene en camino, ¿no? Y entonces el doctor le dice, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué, mire, si este recién va a crecer, ¿no? ¿Por qué no lo matamos al otro? Le dice, ¿no? Y le dice que este todavía no nace, dice, ¿no? Pero ambos ya tienen vida, ¿no? Sino que a veces nosotros no diferenciamos bien lo que es la vida, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que decidir cuidar la vida por todos los medios. Por eso que nosotros no somos partícipes de la eutanasia. Nosotros no sugerimos, ¿no? Que la vida solamente le pertenece a Dios y nosotros debemos hacer todo lo posible para cuidar la vida de las personas. Finalmente, quiero decirte en esta noche que la doctrina de la creación también nos enseña que el sábado nos hace recordar, y con eso
termino la clase de esta noche. El sábado nos hace recordar quién es nuestro creador. Este mundo está que se cae a pedazos porque se ha olvidado quién es su creador. ¿Y por qué? Porque no quiere guardar el sábado. Alguno dice, no, Dios lo creó eso para el judío, para el hebreo. No. Génesis 2 y 3 dice, Dios santificó el día de reposo, lo bendijo y descansó. Y eso era para que todos nosotros lo hagamos y así recordemos quién es el creador. Lamentablemente el mundo se está olvidando de Dios porque ha dejado de respetar ese día en el cual se hace una remembranza de quién creó esta tierra. Dios dejó un monumento en el tiempo, el sábado. Algunos dicen, no, ¿por qué no podemos guardar otro día? No, porque el sábado es el día que Él reposó, el mismo Dios reposó, Él mismo descansó. Y la Biblia dice que descansó después de haber creado todo. Éxodo 28 al 11 dice, ¿no? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. O sea, Dios quiere que tú guardes el sábado. ¿Por qué? Porque eso te hace recordar de dónde vienes, quién eres. Porque si un hombre, un ser humano se olvida quién es, queridos, entonces no va a saber qué hacer con su vida, porque se olvidó quién es, o le engañaron y le hicieron creer quién era. Dios sigue creando hasta hoy, sigue creando a través de milagros. Dios sigue haciendo su trabajo. Algunos de nosotros confiamos más en los médicos y en los medicamentos que en Dios, pero Dios a través de las medicinas, Él hace su obra creadora, usa doctores, usa médicos para Él intervenir y seguir creando. Crea de lo que no existe. Es el Señor creador. Y la Biblia nos dice en Mateo 8:8 y con Hechos 17:28 vamos a terminar esta clase. Yo no sé si ustedes lo habrán sentido, pero yo he sentido que el tiempo se me ha pasado realmente rápido. No sé si ustedes se han dado cuenta por eso cómo es el estudio de la Biblia, ¿no? Requiere bastante tiempo, por eso que cristiano que estudia la Biblia un ratito, no va a edificar su vida. La Biblia requiere tiempo. El tiempo se ha pasado muy rápido. Y Hechos capítulo 17, versículo 28, fíjense lo que dice, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que Dios todavía sigue creando. Dice aquí, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos, ¿no? El Señor sigue creando todavía en estos tiempos. Él sigue permitiendo que nuestro corazón lata. Dependemos de Dios para que funcione cada una de las células de nuestros cuerpos, cada respiración, cada vez que pestañamos los ojos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. El poder de Dios está involucrado no solamente en la creación que acabamos de ver, sino también en la redención y la restauración. Él recrea nuestras vidas. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios puede recrear, puede hacerte nueva persona. Qué maravilla, queridos hermanos, descubrir estas grandes verdades de la Biblia. Hay mucho más para hablar acerca de este tema, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Así que deseo de todo corazón que tú hayas atendido esta clase y puedas haber sacado el mayor provecho de estas enseñanzas y siempre con el corazón dispuesto para aprender. Porque si tú no tienes el corazón dispuesto para aprender, definitivamente no vas a poder aprender. Entonces, la próxima semana vamos a ver el tema de la doctrina. Vamos a continuar, mejor dicho, con la doctrina del hombre, pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza del hombre. Este tema también es muy importante porque vamos a hablar específicamente de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Hoy día hemos visto la creación en su totalidad, pero en la próxima clase vamos a ver acerca de la doctrina del hombre.